Hola y bienvenidos a los estudios de Dukascopy TV en Ginebra. ¿Qué son datos sucios? Vamos a preguntarle eso a Claude Gentil de BrainSurf en Lausana. Bienvenido. Hola Daniel. ¿Cuál es el significado original de datos sucios? El significado original de datos sucios no hace analogía a la expresión dinero sucio. Originalmente, datos sucios se refería a datos de TI que contenían errores, que eran incompatibles, incompletos o simplemente desactualizados. A veces los problemas ocurrían en el procesamiento o recopilación de datos. En ese último caso, estamos hablando del concepto G.I. Joe, basura que entra y basura que sale. Por supuesto, los datos sucios son muy problemáticos en el contexto de Big Data, donde usted tiene grandes volúmenes de datos y datos que no son muy estructurados. Ese es el significado original de esa expresión. ¿Cuál es el nuevo sentido de la expresión datos sucios? Hay diferentes situaciones en las que puede usar esta expresión con un nuevo significado. Todas tienen una cosa en común, la relación entre los datos y una acción ilegal. Hablemos un poco más acerca de esas situaciones, que podemos resumir en tres tipos diferentes. Primero, cuando hay un delito inicial, usted genera datos para calcular el lavado de dinero, por ejemplo, del tráfico de drogas, delitos fiscales, etc. Un buen ejemplo es la contabilidad paralela, que son datos que se pueden usar para producir pruebas para poder probar un delito. Esa es la primera situación. To produce evidence in order to prove the offense. That's the first situation. The second one. El segundo caso es cuando los datos son objeto directo del delito. En el caso de la recolección de datos ilegales. By unlawful collecting of data. Un ejemplo típico es el robo de datos de bancos, que es un ejemplo muy conocido aquí en Suiza, o el robo de datos de propiedad intelectual, como secretos industriales o hackers que roban datos personales. Por último, una tercera situación es cuando recolecta e intercambia datos correctamente, pero los usa para apoyar actividades delictivas como corrupción y terrorismo. Estos son los tres tipos de situaciones. Todas tienen una cosa en común, que es la relación entre datos y actos ilegales. Hay muchas posibilidades para el mal uso de datos. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para luchar contra eso, especialmente en Suiza? ¿De qué se está hablando? Esa es una pregunta muy difícil, que es al mismo tiempo política y ética. En otras palabras, es difícil encontrar un equilibrio entre libertad y seguridad. Contrary to other countries, I would say that we are in Switzerland quite reasonable. Reasonable why? A diferencia de otros países, diría que en Suiza somos bastante razonables. Specific objectives. Tenemos leyes claras con objetivos específicos, metas específicas, porque queremos evitar, por supuesto, la vigilancia generalizada que no es aceptable en nuestra sociedad. Invertimos en recursos razonables y las actividades de vigilancia están, por supuesto, bajo control de jueces y políticos. El principio es muy simple. Los operadores de telecomunicaciones en Suiza deben tolerar el tipo de vigilancia por parte de las autoridades. Tienen que almacenar datos durante 6 meses.
En un futuro próximo serán 12 meses, datos de comunicación y, habiendo una demanda legítima, enviarlos a las autoridades en más o menos 24 horas. Hay algunos detalles que están abiertos en el futuro. Por supuesto, no es aceptable generar una enorme burocracia para los operadores de telecomunicaciones, pero creo que el principio es razonable. Otra opción sería que los agentes privados tuviesen que comunicar proactivamente potenciales delitos a las autoridades. Eso no sería aceptable por dos razones principales. Primero, esa no es la misión de los agentes privados, como operadores de telecomunicaciones, centros de datos o proveedores de TI, vigilar al consumidor. Segundo, los agentes privados no tienen los recursos para hacerlo correctamente. Por fortuna, esa no es la dirección que nuestros políticos escogieron en Suiza. Claude Gentil, muchas gracias. Veremos cómo las autoridades suizas luchan contra los datos sucios. Gracias por su participación. Muchas gracias, Daniel. Gracias por su atención. Sigan haciendo clic en el sitio de Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Tengan un buen día y hasta luego.